Buenas tardes, estimados y estimadas estudiantes de la Universidad Politécnica Salesiana, en la modalidad en línea, en este caso con la asignatura Comunicación Oral y Escrita. Vamos a trabajar en este momento la unidad número 2, denominada Interpretación Académica. A continuación empezamos con esta clase. Vamos a trabajar esta unidad en donde trataremos de hacer una síntesis de el contenido que ustedes tienen, estudiantes, en el ABAG, en el tema, en el apartado de la profundización. Ahí usted va a encontrar los temas de la unidad número 2, que son 4. En este caso, como les decía, vamos a hacer una síntesis de esta unidad en estas diapositivas. Empezamos entonces. En la interpretación académica de un texto, nos compete en primer lugar saber cómo determinar el tema de un texto. Pero antes de eso es interesante conocer qué es el tema de un libro, de un texto, de un artículo. El tema es el enunciado que sintetiza todo lo expuesto, pero de manera general. En este caso, ustedes tienen al lado izquierdo y al lado derecho dos portadas de libros. El primero es de Paulo Freire, el segundo de Luis Hay o Luisa Hay, ¿no? El tema responde a la pregunta ¿de qué o de quién habla el autor? Y el tema no es otra cosa que el asunto o idea clave del que se habla en todo el texto. En este caso, por ejemplo, en las portadas que tenemos en la diapositiva, podemos responder a la pregunta, ¿no? ¿De qué habla el autor? Y en el Sana tu Cuerpo, por ejemplo, el tema es, o de lo que habla el autor es sobre las causas mentales de la enfermedad física y la forma metafísica de superarlas. Ese sería el tema, es decir, de lo que habla el autor o de lo que trata el libro. En cuanto a Paulo Freire, el tema que él resalta en este libro se denomina saberes necesarios para la práctica educativa. Como ustedes pueden observar, una cosa es el tema y otra cosa es el título, porque en este caso el libro tiene el título Pedagogía de la Autonomía, expuesto por Paulo Freire, mientras que Luisa Hay, el título de su libro es Sana tu Cuerpo. Entonces ustedes pueden observar la diferencia entre lo que es el tema y lo que es el título. Finalizamos esta diapositiva diciendo que el enunciado no es otra cosa que sintetizar lo expuesto, el asunto, la idea que el autor nos quiere transmitir en el libro. Ahora bien, una vez que identificamos el tema del texto o del libro, es también conveniente saber cómo leer, cómo interpretar un texto. Bien, aquí yo les he realizado un mapa conceptual sobre cómo leer e interpretar el texto. Bien, existe, mire, desde el punto de vista académico, en lo que nos compete a nosotros, la interpretación de un texto. Desde el punto de vista académico, ¿cómo se lo realizará? Primero, debemos encontrar las partes que integran el texto. Recuerde usted que en la clase anterior se analizaba que el texto tiene una estructura. La estructura del texto es la introducción, es el desarrollo y está también con la conclusión. Por lo tanto, para interpretar ese texto es interesante encontrar cómo está compuesto, cómo está dividido el libro que se va a leer o el texto que se va a leer. Enseguida se busca también entender cuáles son las ideas implícitas que se encuentran en el texto.
Las ideas implícitas son aquellas que se sobreentienden, que no están explícitas en el texto o que se los puede encontrar fácilmente en una lectura comprensiva. Sin embargo, existen también en los textos, en los párrafos o entre líneas, como se dice, ideas, contenidos, pensamientos que se pueden resaltar o se pueden descubrir. Por lo tanto, un segundo paso sería entender qué ideas, qué pensamientos implícitamente están en el texto. Y por último, hay que tomar en cuenta también, para interpretar un texto, cuál es la postura ideológica del autor. Es decir, el autor que escribe el texto, ¿desde qué punto de vista lo realiza? Según su filosofía, según su religión, según su nivel o su experiencia sociocultural, psicológica, política, socioeconómica, etc. Entonces, miren, aquí podemos resumir el cómo interpretar un texto, que desde el punto de vista académico se divide en encontrar las partes que integran un texto, entender las ideas implícitas del mismo y tomar en cuenta cuál es la postura ideológica del autor del libro. Existen dos tipos de lectura para entender un texto o el contenido que se encuentra en el texto. Estos dos tipos de lectura son la lectura informativa y la lectura interpretativa. En la lectura informativa extraemos la información que se encuentra en el texto, literalmente. Se extraerán, por ejemplo, los datos, las fechas, los pensamientos, los hechos, los contenidos, es decir, todo lo que el lector va a encontrar como información. Y sobre todo es más rápido encontrarla, puesto que está explícitamente datos, fechas y contenidos. En cambio, en la lectura interpretativa, se van a resaltar en cambio ahí las palabras claves o las palabras desconocidas o las palabras que se necesitan entender, comprender para interpretar el texto. Se va a encontrar también las ideas principales, pasajes importantes, que me ayudan a entender lo que el autor me quiere transmitir. Entonces, el texto puede ser también literario, científico, independientemente de cómo sea el texto, ¿no? Si es académico, si es literario, si es un artículo científico, etc. Lo importante es interpretar, encontrar las ideas principales. Y así podemos entender un texto, haciendo estos dos tipos de lectura, ¿no? Que se encuentra la información en el texto y luego esa información se la interpreta. Bien, todo texto, todo libro tiene pues un contenido que el autor desarrolla a lo largo de su texto. Por eso vamos a entender o comprender el contenido del texto, pero a partir de dos elementos importantes que todo libro tiene: el título y la revisión de índices. Aquí he puesto en esta diapositiva, he puesto otra vez las portadas de los libros que anteriormente lo puse como ejemplo, ¿no? En la diapositiva anterior, como es La pedagogía de la autonomía de Paulo Freire y también Sana tu cuerpo de Louisa Hay. Pero miren, aquí ya viene la diferencia entre el tema del libro y el título del libro. El tema, acuérdese que el tema del libro responde a una pregunta: ¿de qué habla? ¿De quién habla el autor? En cambio, el título es una frase nominal que tiene estas características. El título expresará de forma clara y precisa la sustancia profunda del tema. El título debe ser de tal manera que llame la atención del lector, que el lector solamente leyendo el título quiera leer, le interesa, llamó su atención. Y por último, también el título debe reflejar el interés
¿no?, del autor que quiere pues desarrollar en el texto. El título es específico o particular, mientras que el tema va a lo general. En este caso, mire, tenemos en el libro de Louisa Hay el tema: las causas mentales de la enfermedad física y la forma metafísica de superarlas. Ese es el tema que va a desarrollar ese texto, el autor en ese texto. Y ese tema se sintetiza en un título de forma clara: Sana tu cuerpo. Ahora bien, en el tema de Paulo Freire que quiere desarrollar en su libro, o desarrolló en su libro, se denomina saberes necesarios para la práctica educativa. Entonces, todo lo que va a desarrollar en este libro se resume en un título que se llama, en este caso, Pedagogía de la Autonomía. Entonces, miren, ustedes ya sabrán diferenciar a partir de hoy el tema de un libro o de un texto y el título del mismo. A continuación, vamos ya a la revisión de índices, la revisión de los índices, puesto que todo libro, o la mayoría, pero por no decir todos los libros, contienen un índice. ¿Y qué es un índice? Es una tabla de contenido, porque en esa página o en esas dos páginas se encuentran los temas o los títulos de cada capítulo que integran un libro. Es una lista ordenada del contenido que trata un documento. Es la herramienta de trabajo para todos los usuarios de un documento. El autor del texto lo usa, es decir, usa esa tabla de contenido, usa el índice para ordenar las ideas y planificar su escrito, mientras que para el lector es una guía para leer mejor. En este caso, miren, en el ejemplo que yo he colocado, tenemos el título que trata sobre los volcanes. El texto habla sobre los volcanes, y a continuación se presenta el índice o la tabla de contenido. ¿Qué contiene el índice? Y se encuentran las páginas donde usted va a encontrar los temas o los títulos en este caso, del capítulo Los volcanes. Y encontramos, si usted quiere buscar solamente o le interesa solamente la ceniza y gas de los volcanes, iría a la página 11 inmediatamente y desecharía hasta cierto punto los otros títulos o los otros capítulos. Mire, entonces, como decimos, el índice o la revisión de índices nos permite tener una guía sobre lo que vamos a encontrar en el libro. Es importante el índice para el lector, porque nos permite hacernos una idea global del texto en pocos segundos. Se puede verificar a través del índice la interpretación que se hace del título. Además, se puede hojear el libro sin cambiar de página, entender cómo está organizado el texto desde un punto de vista jerárquico y buscar o encontrar datos específicos. Miren, aquí en el ejemplo que he puesto sobre Paulo Freire y su pedagogía de la autonomía, encontramos en la tabla de contenidos, tenemos, mire, este índice, ¿no?, en donde el libro, así leyendo a grosso modo, se divide en 3 temas importantes o 3 capítulos importantes. En la página 8 encontraremos que no hay docencia sin licencia. En la 16, enseñar no es transferir conocimiento. Y desde la página 29 se trata el tema: enseñar es una especificidad humana. Entonces, mire, como dice al lado izquierdo de su laptop, ¿no?, hojear el libro sin cambiar de página. En este caso, en una sola página podemos ya saber de qué trata el libro, y podría interesarme de una manera específica, podría tal vez irme al capítulo 2, 3 o 1, ¿no?
y buscar lo que más me llama la atención o lo que yo quiero encontrar en cuanto al libro de Paulo Freire. Revisión del índice y el título. Así también es importante para esta unidad número 2, sobre la interpretación académica, encontrar en los libros, en los textos, las ideas principales y las secundarias que contienen el libro. Y también nos ayuda mucho para realizar este trabajo o desarrollar esta habilidad de encontrar las ideas principales y secundarias, organizadores gráficos. Los más importantes, pienso yo, que están aquí desarrollados, como es el mapa conceptual, los mentefactos conceptuales, el cuadro sinóptico, que es el más conocido, y el flujograma. Bien, ¿en qué consiste la idea principal de un libro, de un texto? No es otra cosa que es la idea base, la idea fundamental que tiene un texto, que tiene un párrafo, y ésta se desarrolla con ideas secundarias. Las ideas secundarias expresan los detalles o aspectos que se derivan de la idea principal o del tema principal. Así podemos decir que una idea principal o un pensamiento importante dentro de un texto, o en este caso de un párrafo, se desarrolla con ejemplos, con estadísticas, con anécdotas, con argumentos que serían ya las ideas secundarias. Por lo tanto, para sintetizar este apartado, diríamos que toda idea principal se desarrolla con ideas secundarias. Ahora bien, ¿para qué sirve encontrar o trabajar las ideas principales, trabajar y encontrar las ideas secundarias? En primer lugar, este trabajo es un proceso mental que nos sirve para desarrollar habilidades que todo ser humano puede tener, o tiene más bien dicho. Es la habilidad de la síntesis o sintetizar, el proceso mental de la abstracción, de deducir, de concluir. Entonces, es útil trabajar ideas principales y secundarias de un libro, porque de esta manera el cerebro trabaja procesos mentales para abstraer, para sintetizar, para concluir, para deducir lo más importante que tiene o contiene ese libro. Ahora bien, ¿qué procedimiento vamos a realizar para extraer las ideas centrales y secundarias? Obvio, en primer lugar se tendrá que realizar una lectura comprensiva, una lectura en donde exista la concentración y sobre todo la atención para poder comprender qué me está transmitiendo el autor. Luego, una vez que hacemos esa lectura comprensiva, vamos a encontrar las ideas principales de las secundarias y se trabajará con la técnica del subrayado. Con un color usted podrá subrayar las ideas principales y con otro los ejemplos, las estadísticas, las noticias, es decir, todo aquello que como ideas secundarias desarrollan la idea principal. También nos puede ayudar a realizar un organizador gráfico, como vimos anteriormente, un mapa conceptual, un mentefacto conceptual, un cuadro sinóptico, que nos ayudarán para sintetizar de mejor manera las ideas que encontramos en el texto. Y finalmente, una vez que ya contemos con el material, es decir, con las ideas principales y las secundarias, podremos elaborar el resumen, podemos realizar un ensayo, un informe o una síntesis de lo más importante o destacando lo más relevante del libro. Haremos un paréntesis para hablar un poco más sobre los organizadores gráficos, ¿no?, que son indispensables para obtener ideas principales y secundarias. En este caso tenemos aquí en la presentación un mapa conceptual, ¿no? Y
Usted puede observar al lado izquierdo que un mapa conceptual, como la palabra lo dice, conceptual, conceptos, se trabaja solamente con conceptos, con términos. Se podrá trabajar con 3, 4, exagerando hasta 5 palabras dentro, utilizándolas como un concepto, ¿no? Dentro de un rectángulo o de una figura que usted quiera elaborar para hacer un mapa conceptual. Todo mapa conceptual, por lo tanto, tendrá o se trabajará con conceptos, y los conceptos se van enlazando entre sí a través de los nexos. Aquí miren, tenemos un mapa conceptual con el tema mapa conceptual. Y usted puede observar aquí en este organizador gráfico cómo están las ideas principales. Mire que hemos obtenido. Lo más importante de un mapa conceptual es que es una estrategia de aprendizaje. En esta estrategia de aprendizaje se aplica la teoría del aprendizaje significativo, porque trabaja la inclusión, la diferenciación progresiva y la reconciliación integradora mediante la jerarquización y conexiones cruzadas. Es por eso que decimos que el mapa conceptual es de orden jerárquico, del mayor a menor, y trabaja con conexiones cruzadas, es decir, con nexos o con enlaces. En este caso, si usted puede observar, los nexos no están encerrados en ninguna figura. Podemos mirar aquí los nexos: favorece, conecta con, mediante, aplica, trabaja. Mientras que los conceptos que se desarrollan son simplificación, estrategia de aprendizaje, memorización, etcétera, etcétera. Entonces, mire, si nosotros tenemos un mapa conceptual o este esquema, o como lo llamamos también, un organizador gráfico, de este esquema nosotros podemos realizar un ensayo, un informe, e inclusive desarrollar algún discurso, alguna conferencia, solamente utilizando un mapa conceptual. También es útil para obtener ideas principales o hacer una síntesis de lo más importante de un texto con el mentefacto conceptual. El mentefacto conceptual trabaja con 4 operaciones intelectuales. El concepto va en el centro. El concepto que se analiza, usted puede observar, está con color rojo y va en el centro, ¿no? Y por lo general se lo grafica en rectángulo y con doble línea al concepto que se analiza. Y así lo diferenciamos de los otros conceptos. Recuerde que es mapa de conceptos, es decir, es un mentefacto de conceptos. Hacia la parte superior, hacia la parte de arriba, encontramos una operación denominada supraordinación. Es decir, este concepto que se analiza en orden se encuentra o pertenece a un concepto mayor, un concepto más amplio. Por lo tanto, en la supraordinación se colocará el concepto que abarca o que contiene al concepto que se está analizando. Por ejemplo, si ponemos el concepto perro, la supraordinación de perro, es decir, el concepto que abarca a perro, el concepto que contiene a perro, sería canino, porque todo perro es canino, y dentro de los caninos están otras clases de animales que son caninos, que tienen esta característica. Al lado izquierdo tenemos ya la otra operación intelectual denominada isoordinación. En la isoordinación se colocarán las características formadas por 3 o 4 palabras, cada característica, pero esencial del concepto. Como yo he colocado al lado izquierdo, la isoordinación, se coloca la característica esencial que le hace ser ese concepto y no otro concepto. En el ejemplo que estamos trabajando, si decimos el concepto perro, la supra de perro sería canino, la iso de perro o la isoordinación del concepto perro sería ladra y es doméstico.
que serían, en mi caso, para mí, dos características esenciales que le hacen perro a perro y no otra cosa. ¿Y cuáles son esas dos características? Que ladra y que es doméstico. Hacia abajo del concepto encontramos la operación denominada infraordinación. La infraordinación no es otra cosa en que consiste en la división o las clases en que se divide el concepto que se está analizando. La infraordinación son otros conceptos, en este caso, que pertenecen al concepto que se está trabajando. Si el concepto en este caso es perro, ¿qué clases de perros existen? Y podríamos ahí poner otros conceptos, como se lo podría clasificar por las razas, y podríamos decir que existen perros, pastores alemanes, Doberman. Podríamos también decir que hay perros chihuahuas. Entonces se leería, ¿no? Algún perro es chihuahua, algún perro es pastor alemán, ¿no? ¿Y por qué son perros? Porque tienen una característica esencial todos: ladran y son domésticos. ¿Y por qué tienen la misma supraordinación? Porque todos estos perros, estas clases de perro, son caninos. Finalmente tenemos la última operación intelectual en este mentefacto conceptual, denominada la exclusión. ¿Con qué otro concepto se confunde? En este caso, perro. Sin embargo, es parte de la supraordinación. Es decir, ¿qué no es perro, pero sí es canino? ¿O con qué otro animal se podría confundir a un perro? Pienso que a un perro se lo confunde fácilmente con un lobo, puesto que tienen las mismas características secundarias: 4 patas, cola, hocico, orejas, dientes, pelo. Sin embargo, ¿qué le hace lobo al lobo y no perro? Es que el lobo no ladra, sino que aúlla. Miren, ahí está la diferencia. Por lo tanto, diremos, terminando este mentefacto, que el perro es un canino que ladra y es doméstico. Sin embargo, se le puede confundir con un lobo, aunque el lobo no es perro, pero sí es canino. Y existen algunas clases de perros como pastor alemán, Doberman, chihuahua, etc. Así se realiza, mire, un mentefacto conceptual. Y aquí tenemos como un ejemplo también del mentefacto conceptual, analizando el concepto de depresión infantil. Hacia arriba tenemos la supraordinación. Depresión infantil pertenece al concepto de estado de ánimo depresivo. ¿Qué le hace depresión infantil y no depresión de adultos o adolescentes? Que tiene respuestas depresivas previa a la adolescencia y que está acompañada de conductas de agresión. Clases de depresión infantil: puede ser una depresión infantil leve, moderada o una depresión infantil grave. La depresión en adolescentes no es depresión infantil, pero sin embargo, la depresión en adolescentes es un estado de ánimo depresivo. Así también la depresión en adultos no será depresión infantil, pero sí es un estado de ánimo depresivo. Como puede observar, el mentefacto conceptual es muy útil para sintetizar lo más importante de un concepto. También tenemos el cuadro sinóptico, que se trabaja con llaves. Mire, la estructura es muy diferente al mapa conceptual y al mentefacto conceptual. El cuadro sinóptico trabaja con llaves, en donde se pone la idea principal en el centro. Luego se trabaja con las ideas secundarias, ideas complementarias y después detalles o los ejemplos. Miren, acá hemos trabajado el cuadro sinóptico de cuadro sinóptico. Se podrá poner ahí la definición, la representación y la utilidad. ¿Cómo se define a un cuadro sinóptico? De una forma visual de organización, parte de lo general hacia lo concreto y es conciso y claro.
¿Cómo se representa un cuadro sinóptico? A través de columnas, diagramas o llaves. ¿Y cuál es la utilidad de un cuadro sinóptico? Resumir lo estudiado, rápida visualización de ideas, en este caso principales, y servir también como una guía para charlas, para dar discursos. Finalmente tenemos por último un organizador gráfico llamado también flujograma, o también conocido como diagrama de flujo. Aquí se trabaja ya con ciertos símbolos que representan de una manera visual un proceso o una línea de pasos que se deben realizar, que se deben seguir para cumplir un sistema o un proceso. Aquí he puesto como ejemplo, pues, miren aquí ciertos gráficos que solamente las personas que realizan el flujograma podrán explicarlo. Podrá crear también usted sus propios símbolos de acuerdo a la necesidad. Ahora bien, vamos concluyendo ya la clase de la unidad número 2, que se denomina interpretación académica. Para realizar, mire, una interpretación académica es necesario también tener una postura crítica, pero una postura crítica, una opinión, un juicio de valor crítico se desarrolla solamente con una lectura eficaz, una lectura buena. Y aquí podemos, mire, en este mapa conceptual observar que la lectura una lectura eficaz se nutre de dos fuentes importantes: la fuente visual y la fuente no visual. En la fuente visual encontramos ya, claro, cuando hacemos la lectura visual del texto, vamos a encontrar la información, ¿no? Pues con esa lectura que encontraremos significados de palabras, encontraremos la información, el desarrollo del contenido o de las situaciones o de hechos que el autor quiere transmitir. Es la lectura visual, que es una de las fuentes de las que se nutre la lectura. Otra fuente de la lectura es la lectura no visual. En esta lectura no visual es cuando utilizamos tal vez el índice o vemos el título o el tema que se encuentra en la pasta del libro, y solamente leyendo el título o leyendo el tema podemos ya realizar una formulación de una hipótesis, es decir, realizarse una idea sobre de qué tratará el texto, de qué tratará el libro. Por ejemplo, en la portada que le puse sobre Louisa Hay, sobre Sana tu cuerpo, ¿no? Uno hará la hipótesis y podrá decir: este libro es médico, o este libro contiene recetas, contiene tal vez alguna terapia para sanar el cuerpo. Mire, ahí estamos realizando una hipótesis. ¿Por qué? Porque no estamos realizando la lectura visual todavía del texto, sino que solamente hojeando el título o el tema del libro, ya nos estamos haciendo una idea de lo que tratará el libro. También se realizará, una vez que se realiza la lectura visual, se puede verificar la hipótesis. Y leyendo el texto diremos: en verdad, el libro de Louisa Hay, Sana tu cuerpo, trata sobre algunas enfermedades, ¿no?, que se desarrollan en el cuerpo, y que estas enfermedades no son causadas de una forma patológica, sino que causadas por la mente. Son enfermedades psicosomáticas. Entonces diríamos: este texto, este libro tiene que ver con la medicina. O diríamos tal vez: el texto no habla de medicina, sino que más bien trata sobre las enfermedades que uno puede sanarse sin necesidad de ir a un médico, porque son psicosomáticas, son producidas por mi mente. Finalmente, una vez realizada la lectura visual o no visual, se integra la información que encontramos con las hipótesis, si se ha comprobado o no, y podremos comprender el significado total del texto.
Entonces, para sintetizar, diremos que una lectura eficaz se realiza a través de la lectura no visual y de la visual. La no visual, cuando realizamos una hipótesis simplemente hojeando o leyendo el título o el tema de la portada e inclusive el índice del libro. Y la lectura visual es aquella donde ya realizamos una lectura comprensiva y encontramos la información. Confrontando la no visual con la visual, sacamos ya el significado del texto o la comprensión total del mismo. La lectura eficaz puede realizarse o puede iniciarse con una lectura en voz alta que permite interpretar nuevos textos. Luego la lectura silenciosa, en donde poco a poco se va interiorizando los pensamientos que encontramos en el texto. Y por último, una vez que se ha realizado esa lectura comprensiva, se emitirá un juicio de valor, una opinión personal sobre lo leído, desarrollando la reflexión y, ¿por qué no?, como yo sé manifestar en mis clases, la toma de decisiones. Cuando usted le hace un libro, cuando usted hace la lectura de un libro y su lectura es eficaz, necesariamente usted va a realizar una reflexión y va a expresar su opinión personal de lo leído y finalmente tomará una decisión. Particularmente me ha ayudado a conocer y aplicar los 6 niveles de lectura que ha propuesto Miguel de Zuviría, que es uno de los creadores de la pedagogía conceptual. Él tiene un libro denominado 6 niveles de lectura, para tener una lectura crítica y desarrollar un pensamiento crítico. En esta unidad usted no tiene los 6 niveles de lectura. Yo lo pongo aquí para que usted investigue, si quiere, un poco más por cultura general, para tener una lectura eficaz. Es bueno, por lo tanto, conocer y aplicar estos 6 niveles de lectura que propone Miguel de Zuviría. ¿Cuáles son esos 6 niveles de lectura? La lectura fonética, la decodificación primaria, la secundaria, la terciaria. Luego tenemos la lectura precategorial y, por último, la lectura semántica. Realizando y aplicando estos 6 niveles de lectura, estoy seguro que usted podrá desarrollar la lectura eficaz y, por ende, tener un pensamiento crítico. Bien, hasta aquí, jóvenes, hemos realizado la síntesis del contenido de esta segunda unidad, que usted lo puede encontrar en el apartado denominado profundización de su aula virtual del ABAG. Muchas gracias por su atención y Dios bendiga sus vidas en cuanto a los estudios, en cuanto a su vida familiar, a su vida social. Éxitos y sigan adelante.